Buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes en este seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. En esta ocasión estaremos haciendo la presentación del nuevo libro de la colección Estética Contemporánea del Departamento de Estética. Este nuevo libro se titula Paisajes Artificiales y los editores académicos somos Raúl Niño Bernal, Jaime Hernández García y quien les habla, Iliana Hernández García. El espacio de este seminario tiene como propósito dar a conocer los distintos planteamientos, teorías, conceptos y metodologías que estará trabajando la maestría en paisajes artificiales que iniciaría el próximo año, en enero de 2022, y además los resultados de investigación, los avances, la cooperación y los intercambios sobre distintos temas de la estética que lleva a cabo el Departamento de Estética y su grupo de investigación, estética, nuevas tecnologías y habitabilidad. Bien, le damos entonces la bienvenida a nuestro autor invitado, uno de los autores de este libro, el profesor Carlos Eduardo Maldonado. El profesor Maldonado es profesor titular de la Universidad del Bosque, de la Facultad de Medicina. Es doctor en filosofía por la Universidad de Leuven, de Bélgica, profesor visitante postdoctoral en las universidades de Pittsburgh, Washington, en Estados Unidos, y de Cambridge, en Inglaterra. Obtuvo el premio latinoamericano Dr. Zenobio Saldivia en 2018 en la categoría de Filosofía y Complejidad. Sus campos de investigación se enfocan en la epistemología, las ciencias de la complejidad, la lógica y la ética. Es autor de numerosos libros y artículos, entre ellos Termodinámica y Complejidad, Ciencia y Tecnología como Políticas Públicas, Derivas de la Complejidad, Significado e Impacto Social de las Ciencias de la Complejidad, Introducción al Pensamiento Científico de Punta, Complejidad de las Ciencias Sociales y otras disciplinas, Pensar lógicas no clásicas y el libro Política, Tiempo igual Biopolítica, entre otros de sus importantes libros. Agradecemos entonces a Carlos su presencia, sus ideas y la generosidad para compartir con nosotros. Entonces vamos a escuchar a Carlos, así que adelante. Te agradezco inmensamente, Ileana. Mientras voy cargando el PowerPoint para ayudarme en la presentación que tengo, desde luego, una vez más, quiero expresar mis agradecimientos a Ileana, a Raúl, a Jaime por la invitación a participar en este libro, que es verdaderamente estupendo. Fue un deleite en medio de la pandemia recibirlo y leerlo. Y bueno, pero particularmente, desde luego, debo agradecer a los asistentes, todos virtuales, en el día de hoy. El tema que elegí para, lo estoy compartiendo en la pantalla porque a veces me da temor, quiero decir, no estoy por ponerlo toda la pantalla porque a veces me da temor que no gire, que no avance. Quizás me podrías decir si quieres que lo amplíe un poquito más. Ok, el tema que elegí, lo ves, es mi capítulo. Es una aproximación en realidad cruzada sobre, bueno, la cuarta revolución industrial como un buen pretexto para tratar de explorar una serie de ideas, una serie de sugerencias que quisiera, por favor, compartir contigo. Y entonces, el marco amplio en el que podemos discutir paisajes virtuales, digitalidad y demás, no es enteramente desconocido para nosotros. Lo ves en la pantalla,
es el reconocimiento de la primera revolución científica, la segunda revolución científica y la tercera revolución científica. La primera revolución científica es la ciencia clásica o la ciencia normal. Dicho rápidamente, es la ciencia en la que nos formamos todos, que comienza, por así decirlo, como un vehículo y se proyecta, si me permites, puntualmente hasta el año 1900, hasta agosto de 1900 o hasta el mes de marzo del 2005, desde 1905. Primera nota de pie de página. Hoy en historiografía, el problema de la datación no es un tema mayor. Esta primera revolución científica tarda siglos en llevarse a cabo. Algunos de los nombres de los temas, de los motivos, no es el eje de mi trabajo, son desde luego Galileo, Newton, Pasteur, Koch, Gibbs y demás. Ese es el pasado. La segunda revolución científica, en la que sí vamos entrando medularmente en el tema del libro, en el tema de la maestría, es la teoría cuántica. Y digo teoría cuántica porque comporta 5 ejes. No digo la física cuántica. Esos 5 ejes, histórica, cronológicamente hablando, son la física cuántica, la química cuántica, las tecnologías con base en principios y comportamientos cuánticos, la biología cuántica y recientemente las ciencias sociales cuánticas. Esa revolución comienza a gestarse en agosto de 1900 con Planck. Nace específicamente gracias a Einstein en ese Anno Mirabilis de 1905. Tiene 2 grandes momentos, uno que llega hasta el 33, que cuando se interrumpe debido a razones extracientíficas, y la segunda etapa que comienza después de la Segunda Guerra Mundial y que se proyecta básicamente hasta nuestros días. Supuesto que tú y yo nos movemos en la frontera del conocimiento, la mayoría no nos situamos en la frontera del conocimiento. La primera revolución científica es o bien el pasado o bien, cunianamente hablando, la ciencia normal. Y la segunda revolución científica tarda décadas en desplegarse y en llevarse a cabo. La tercera revolución científica, puntualmente dicho, nace con el famoso paper de Shannon y Weaver sobre la teoría matemática de la comunicación, como se llama en inglés, y es la teoría de la información. Y lo que puedo decir es que mientras que hay un alejamiento cada vez mayor y fuerte entre la segunda y la tercera revolución científica con respecto a la primera, hay un acercamiento, una proximidad entre la segunda y la tercera. Y esto nos permite entonces hablar legítimamente del procesamiento cuántico de información, teleportación, criptografía y otra serie de elementos. La tercera revolución científica, que es la que estamos viviendo tú y yo hoy, tarda años en desplegarse y en llevarse a cabo. ¿Qué es una revolución científica? Una revolución en la cosmovisión, en la forma de cómo entendemos el mundo, la realidad, el universo, los seres humanos y los temas, ejes, problemas que les son propios. De otra parte, debemos hablar de las revoluciones industriales. Si una revolución científica es, dicho rápidamente, una revolución en la cosmovisión, una revolución industrial es una revolución en el trabajo y en las formas de organización de la sociedad. No existe, como lo observas, ninguna relación uno a uno, matemáticamente hablando, entre las revoluciones científicas y revoluciones industriales. La ciencia clásica fue, dicho en términos de historia, el triunfo de una pequeña clase social que empieza a nacer en el siglo IX en la Toscana italiana, que empieza a fortalecerse a través del tiempo y que triunfa políticamente el 14 de julio de 1789. Por primera vez en la historia de la humanidad se habla de libertad, pero era porque yo era revolucionario y había triunfado efectivamente. El triunfo económico de esta clase social es la primera revolución industrial. Básicamente a partir de la máquina de Watts en 1768, y es toda la historia de la maquinización de la sociedad, de la maquinización del trabajo y demás. Este es el triunfo económico de esta clase social.
los sociólogos ven clases sociales y entonces podemos tomarlo en ese sentido. La segunda revolución industrial es la producción en masa, la producción en serie, que se gesta alrededor de los orígenes del siglo XX, ¿cierto? Y puntualmente, justamente en torno a, grosso modo, la Primera Guerra Mundial. Tampoco nos interesa. Mucho más interesante es la tercera revolución industrial. Nace puntualmente en el año 2011 y para presentarla puntualmente es la web 1, 2, 3. ¿Cómo se llama? Y es todo eso que se llama, simplemente lo digo descriptivo, gobierno en línea y todos los elementos sobre internet, email, entonces ese tipo de cosas. Como sabemos todos, Rusia, podemos decir que nace en el año 2016, en febrero del 2016, se la pronuncia en el marco del foro de Davos y consiste en la síntesis entre la dimensión física, la dimensión biológica y la dimensión digital del mundo y de la existencia. No existe una historiografía plenamente consolidada sobre esos elementos que acabo de decir. La investigación es un proceso en permanente, en incesante curso. Mientras había presentado el libro para la invitación que recibí por parte de Iliana, a Raúl y Jaime, en el año 2020, en plena pandemia, salió publicado este libro. Este libro se encuentra en academia.edu o en ResearchGate, entre otros lugares, en donde está perfectamente desarrollada esta historiografía sobre las 3 revoluciones científicas y las 4 revoluciones industriales, con sus particularidades, sus autores, sus ejes, etc. No es un texto voluminoso, pero esta historiografía está escrita ya, digamos, en este texto. Entonces, podemos, en el marco de los paisajes artificiales que nos conciernen a todos, por 25 razones, ¿cierto? Podemos concentrarnos en el hilo conductor que quise adoptar sobre la cuarta revolución industrial. Es verdaderamente maravilloso. Es alrededor suyo. Ciertamente antes empezamos a hablar de la realidad virtual en muchos contextos, pero en el sentido social, cultural e histórico, quiero subrayar eso. En el sentido histórico, cultural y social, la virtualización del mundo, no sin la tercera revolución industrial, no sin la segunda revolución científica, es la obra, para bien o para mal, Schwab, el padre de la cuarta revolución científica, muchas alarmas, con muchas prevenciones y temores, nace la virtualización del mundo y de la realidad. Y en realidad quisiera decirlo, y esto no es difícil para ninguno de nosotros, sucede plenamente, no la desaparición, pero sí la integración en términos de teoría con puntos o el tránsito de un mundo analógico a un mundo digital. Y esta, sin ambajes, es la más grande de las revoluciones que ha habido en la experiencia de la familia humana. Personalmente, no tienes que estar de acuerdo conmigo, han sido 2 las grandes transformaciones en la experiencia de la familia humana. La primera comprende el 97% de tu vida y la mía. El 97% de la experiencia humana transcurrió en el Paleolítico. Y del Neolítico hasta acá es simplemente el 3%, te podría contar la bibliografía,
a partir de cuando se empiezan a constituir las grandes ciudades del mundo, Nínive, Tenochtitlán, etcétera, es la transición, ¿cómo se llama?, al sedentarismo y justamente la revolución de la agricultura, con ella, tercer elemento, el desarrollo de la escritura cuneiforme, lineal A, lineal B, una historia que tú y yo conocemos suficientemente. La tragedia es que Occidente, y entonces empieza a generar ese mundo que muy tarde se va a llamar finalmente a sí mismo como Occidente, y entonces que comienza a creer erróneamente que esa es la parte más importante de la historia de la experiencia humana. Y esa es simplemente el 3%. Ok, quiero decir dos cosas. Dos grandes, no tienes que estar de acuerdo conmigo, revoluciones ha habido en la historia de la humanidad. Uno, el paso del paleolítico al neolítico, Tito, y dos, justamente la virtualización del mundo y la digitalización de la realidad de la vida del mundo. Eso es apasionante. ¿Sabes por qué es apasionante? Porque concomitantemente ha nacido un tema absolutamente apasionante, que es el tema que a mí me interesa, el estudio de la vida. Bueno, otro día te contaré estos orígenes, y si bien Lamarck es el papá de la voz del vocablo biología, si bien la biología nace después gracias a Darwin, etc., como tal, la biología es un invento perfectamente reciente que comprende finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. ¿Y sabes qué ha pasado en esa historia maravillosa? Que tardó mucho tiempo en gestionarse. No tengo tiempo. La nace como programa de investigación en 4, ¿cierto? Apenas en los años 70 la ecología tiene un estatuto epistemológico, científico, social propio, y hay otra serie de elementos. Bueno, lo apasionante es que desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista biológico, uno o de las nuevas tecnologías, a propósito de uno de los nombres del grupo de investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que nos invita, que nos cobija, los sistemas vivos son esencialmente digitales. Y esta digitalización del mundo, esa digitalización del área es fantástico, es descubierta y puesta abiertamente sobre la mesa, justamente en términos sociales, culturales e históricos, gracias a la cuarta revolución científica. Decimos que esta es la síntesis entre tres, la síntesis, no el producto, no la suma, ¿cierto? Entre la dimensión física, la dimensión biológica y la dimensión digital. Es decir, hoy no hay ninguna, y eso es muy fuerte, lo quiero subrayar, ninguna diferencia entre biología y física, supuesto el rápido recorrido que te estoy sugiriendo. Y entonces, dicho en términos físicos, tenemos una ecuación que es la que tienes en la pantalla. Esa ecuación es el resultado de que el siglo XVIII explicó la totalidad del mundo en términos de masa, lo que le sucede a la masa, ¿cierto? Newton fue considerado prácticamente un dios en su época, y explica con base en 3 leyes finalmente el mundo a partir de masa, y esas 3 leyes son, ya lo sabes, ¿cómo se llama? La inercia, la acción y la reacción, ¿cómo se llama? Y la gravedad, es decir, las relaciones entre dos masas supuesta a la distancia inversamente es proporcional al cuadrado. Ok. El siglo XIX se inventa un concepto que explica el mundo mejor que la masa y mejor que lo que lo hacía el siglo XVIII. Ese concepto es el resultado de la termodinámica. Y entonces la masa forma parte, esa ecuación que quiero sugerir, de la energía. Mientras que la masa mientras que la masa es unívoca, la energía es polisémica. Energía cinética, potencial, calórica, química, informacional, etc. Y el siglo XX desarrolla un concepto aún mejor, que es el de la información. Y lo que sabíamos de masa forma parte de energía y se integra en información. Y en ese contexto, y esto quiero sugerirlo abiertamente, accedemos por primera vez en la historia de la humanidad a una física de fenómenos intangibles, a una física de fenómenos que no se pueden coger o tocar. Y
no es el eje central de este capítulo, empieza a gestionarse concomitantemente una nueva civilización. No un nuevo momento de la ciencia, no simplemente un nuevo momento de la modernidad, o llámalo como tú quieras. Ok, entonces el tránsito que te quiero sugerir se condensa en una ecuación elemental que la tienes ahí sin ninguna dificultad. Por su parte, la biología, y entonces aquí estoy ampliando lo que aparece publicado en el libro conjuntamente con Ileana, Raúl, Jaime y muchos otros profesores e investigadores de distintos lugares del mundo, lo encuentras en este esquema. Una comprensión compleja de la vida, simplemente que en su momento no lo sabes, me refiero de manera puntual a la biología de sistemas, pero, y es esto lo que me permite decir que la biología es un invento, es una conquista de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. No tengo tiempo de presentártelo, pero rápidamente aparece la teoría de la endosimbiosis o la simbiogénesis, ¿cierto? El enfoque eco-evo-devo, el desarrollo de la epigenética, que no biología cuántica que nace en el año 2010, la biología sintética que tiene, y eso aparece en un artículo de Nature, apenas 20 años. Ojo, nace en el año 2000, la biología sintética que supone la distinción entre biología sintética de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, bottom-up o top-down, etc. El estudio del bacterioma, gracias al cual aprendemos de manera puntual 2013, que somos sorprendentes, ¿cierto? El desarrollo del proyecto Viroma Global, dentro del cual, curiosamente, entra el estudio y el desarrollo de las vacunas, la china o la gringa, la alemana, la cubana, la rusa, la que tú quieras, me da igual, justamente por un proyecto que nace antes de la pandemia, etcétera. Si tuviera tiempo, no lo tengo, estoy tratando de ajustarme digamos, al tiempo que me fue concedido generosamente. Te podría hablar recientemente del proyecto vertebrados, el genoma de los vertebrados. Este es el cuadro en el que me devuelvo, surge la biología y se produce esa síntesis fantástica. Y cuando dices síntesis, tú has visto mientras tanto biología computacional o bien computación biológica. Ok, esto es verdaderamente fundamental digamos, para la vida de la sociedad, para una buena academia y para una excelente investigación. Concomitante con esta idea está entonces, y este es el plus de complejidad, el hecho de que, lo voy a decir provocadoramente en el lenguaje de la filosofía, pensar el ser es muy poco. Pensar el ser, lo real, lo dado, lo que acaece, lo que está ahí, lo que acontece, etc., fue la historia de la ciencia normal desde, si me permites, Platón, Aristóteles, hasta, de manera puntual, la irrupción, la emergencia de la segunda revolución científica y a fortiori de la tercera revolución científica. Hoy la buena ciencia no hace ciencia de lo real, sino además forma parte, es una pequeña ecuación, se integra, forma parte del estudio de lo posible, ¿cierto? Y es ahí donde entra la virtualización, la digitalización, etcétera. En el lenguaje técnicos, no tengo tiempo, te podría hablar de espacios de fase, transiciones de fase de primer orden, transiciones de fase de segundo orden, etcétera, y apasionante el estudio de lo imposible. Hoy, pensar lo real es un subconjunto de un conjunto mediano, que es el estudio de lo posible, de un conjunto infinitamente más amplio, que es el estudio de la tematización de lo imposible, literalmente. Ok, en esa historia de investigación, hace unos pocos días, ¿cierto? Acaba de salir en una prestigiosa revista un artículo en el que está esta idea que te quiero sugerir y puntualmente cómo, por qué razón, qué significa, qué implica una epistemología de la imposibilidad o lo que es equivalente, una ciencia de la indeterminación.
Y entonces podemos, si me permites, entender, coger, aprender, agarrar, como quiera que sea, mucho mejor lo que lo, lo que afigura la puerta social, que es, claro, ¿cómo se llama? Las luces, las aristas apasionantes del libro que estamos celebrando el día de hoy. En cuanto a la, para decirlo de manera puntual, en cuanto a la, ¿cómo se llama? La dimensión digital, podemos entonces concentrarnos o expresarlo de manera puntual en términos del procesamiento de información. ¿Qué hacemos los sistemas vivos? Que somos digitales fundamentalmente, ¿cierto? Entonces esto se podría ilustrar de manera profusa con biología de sistemas y muchos otros elementos. Lo que hacemos los sistemas vivos es transformar un mundo abiótico en un mundo biótico. Eso es apasionante, ¿cierto? En el lenguaje clásico, la vida es causa sui. Y por eso podemos hablar de autopoiesis, por eso podemos hablar de autoorganización. Y entonces la mejor expresión, no tienes que estar desde luego en absoluto de acuerdo conmigo, de este procesamiento de un mundo abiótico en un mundo biótico. Entonces, de manera puntual podríamos decir que las tres grandes transiciones de fase de este universo fue primero, después del Big Bang, la transformación del plasma en energía. Segundo, de una parte de la energía, plasma en energía. Segundo, de una parte de la energía en materia. Tercero, de una parte de la materia en vida. Y entonces, los sistemas vivos no son, desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista cuántico, una máquina de Turing. Hay muchas máquinas de Turing, determinista, oráculo, cuántica también, etcétera. Ni siquiera en el sentido cuántico de la palabra podemos decir, sería una mala metáfora, un mal símil, etc. Eso lo podemos expresar puntualmente como metabolización y o homeostasis. ¿Qué son la digitalización del mundo, la virtualización de la realidad, la hipercomputación o la metabolización y homeostasis? Es fantástico. Y eso apunta a lo que quisiera sugerirte como la columna vertebral, a partir de la cual se cuelgan bracitos, piernitas, cabeza, pulmones, estómago, etcétera, de la complejidad, que es la teoría de la complejidad computacional. Y eso son los problemas P versus NP. Otro día podríamos platicar sobre esto. Simple, los sistemas vivos resolvemos muy complejos, no difíciles, muy complejos problemas, que es peor. ¿Cómo se llama? Problemas en términos muy elementales. Si yo supiera de proteínas, si yo supiera biología, te hablaría de los procesos de reparación y autorreparación de tejidos, etcétera, y lo hace, pero resuelve tan tremendos, terribles problemas para los cuales ni siquiera lo mejor de la computación hoy, la famosa idea de la supremacía cuántica, está cercana en absoluto, en forma paralela, distribuida y no local. Y entonces la idea que se aparece, y es una luz fina, sutil, que alumbra desde algún lugar, es la idea de no localidad. Esa idea con la cual el viejo Einstein, siempre un conservador, se ponía nervioso de spooky action at a distance. Entonces, lo que sucede, ¿cierto?, es que, y esta idea no es mía, evidentemente, esa se la debemos todos a la figura más importante, oscura, jamás plenamente reconocida de la teoría cuántica, de la segunda y la tercera revolución científica, John Archibald Wheeler, el papá intelectual, pues, el profesor de Feynman y demás. Masa forma parte de energía, que forma parte de información, es decir, las cosas se explican materialmente por lo que sabemos de las cosas. La física no dice qué son las estrellas, qué es el mundo, qué es el ser humano, etc. La física hoy dice, se ocupa de
qué sabemos o qué podemos decir de las cosas. Si tuviera tiempo, te diría que eso nace gracias a un personaje muy importante que se llama John Bale, trabajando en el CERN en Europa. Y lo que sabemos de las cosas se explican verdaderamente en términos no duales, binarios o dualistas, es decir, no en términos de los 2500 años de esa civilización, que es en términos de qubits de información cuántica. Y entonces emerge la más grande de las herramientas, que es la computación, ¿cierto? La computación es una herramienta conceptual, tiene lenguaje, tiene memoria, aprende, se comporta, y cuando sale de la máquina se llama robótica, robótica de enjambre y demás. Y esto que sí, y esto que pone de manifiesto ante todos nosotros, y esto tampoco es enteramente novedoso, estoy mirando el reloj para ceñirme al tiempo, ¿cierto? Es básicamente la capacidad de trabajar, ¿cómo se llama?, en la computación en toda la línea de la palabra. Y esto supone eso, la superación de los límites de la web superficial para adentrarme allá en donde está la información. La está en Google o Safari o lo que tú quieras, está, mira, récords médicos, reportes científicos, está en la deep web, en la web profunda, etcétera, maravilloso, y debemos poder acceder. Debemos poder trabajar porque es ahí donde está la información verdaderamente. Esto, y eso lo digo de pasada, supondría, ¿cómo se llama?, la distinción elemental que tú ves en la pantalla, no te la voy a leer, y entonces, pero sí lo quiero en términos muy, muy fuertes, y es la capacidad, la virtualización, paisajes mentales, lo digo abiertamente, significa la capacidad de desarrollar una mentalidad de hacker, desde lo ético, ¿cierto? Y nadie vive hoy la segunda y la tercera revolución científica. Uno, dos, nadie vive hoy la tercera revolución industrial y la cuarta revolución, la revolución industrial, si no ha desarrollado una mentalidad de hacker. Subrayo, de hacker ético. Y entonces, ¿cómo se llama? Dramático, la UNESCO pone de manifiesto que la principal forma de analfabetismo contemporáneo hoy es el analfabetismo tecnológico, y la inmensa mayoría de nosotros, debido a cosas como machine learning, deep learning y otra serie de elementos, nos volvemos analfabetas funcionales y no entramos, como decimos los de, cachamos a la virtualización, a la digitalización, a los procesos en curso, en marcha, etc. Me acerco a la penúltima de las presentaciones, me ajusto al tiempo, y entonces esto es una sorpresa para los que somos viejitos clásicos. Los que no somos viejitos clásicos no hay ninguna dificultad, y es que los paisajes virtuales son mucho más reales que los reales lato sensu. Y los procesos digitales son más simples. Esto comporta una revolución fantástica. He hablado recurrentemente de sociología, de antropología, de historia, etcétera, cuyos 4 ejes son estos. La historia, dime lo que tú quieras, pero mucho más interesante, mucho más sutil, ¿cierto? Las articulaciones entre microhistoria, ¿cierto? El gusano y los quesos, y Carlo Cipolla y tantos otros textos y autores que tú y yo conocemos. Vivimos en medio de una pandemia, y en medio de la pandemia hemos recuperado cotidianamente la importancia de las microhistorias, la gran historia, evidentemente, ¿cierto? En la cual forma parte tu experiencia y la mía, y la historia profunda, deep history, ¿cierto? Digamos, como lo que aparece ante nuestra mirada después de haber de el 97% de tu historia y la mía al 3% y demás. He querido ser respetuoso, ¿cómo se llama?, con el tiempo. Bueno, era rápidamente lo que esto quería compartir, presentar contigo. Te agradezco una vez más la atención, etcétera. Después, evidentemente, estaré abierto a objeciones,
críticas cáusticas y demás. Gracias. Carlos, muchas gracias. Muy, muy interesante tu conferencia, tu presentación. Es un gusto, como siempre, oírte después de varios años de compartir, de escucharte, de disfrutar de tus presentaciones. Pues de nuevo, me agrada mucho que estés en compañía de nosotros. Bien, les voy anunciando a los asistentes, a quienes nos acompañan, que vayan pensando sus preguntas, las pueden ir anotando en el chat de preguntas y respuestas, y al final de la sesión se las comunicaremos a Carlos y también a los nuevos o los próximos expositores que ustedes van a escuchar. Bien, entonces para continuar, quiero comunicarles que el arquitecto Martín Ancelini, decano encargado de la Facultad de Arquitectura y Diseño, designado como tal por el decano arquitecto Alfonso Gómez Gómez, nos informó que por motivos de fuerza mayor no se pudo conectar, entonces les envía un saludo muy especial. Bien, pasando a lo siguiente, yo quisiera compartir con ustedes, como una de las editoras de este libro, el conjunto de los autores y de los temas que están presentes en esta publicación. Entonces, denme un segundo para compartir mi pantalla. Un segundo. Un momento. Ya estoy con ustedes con la presentación. Bien. Este es el libro, Paisajes Artificiales. Lleva como subtítulo Virtuales, Informales y Edificados. La imagen de portada corresponde a un proyecto realizado por 4 estudiantes del proyecto de Paisajes Digitales, y también corresponde a la imagen misma de la maestría en Paisajes Artificiales, y agradecemos al conjunto de estudiantes por aceptar nuestra invitación para ofrecer su proyecto como imagen de estos 2 elementos. Los editores académicos, como he dicho, somos Raúl, Jaime y yo, y este libro se encuentra dentro de la colección Estética Contemporánea de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta es la colección del Departamento de Estética. Bien, este libro trata del concepto de paisajes artificiales, los cuales se configuran como mundos posibles en evolución a través de procesos de simulación digital, autoorganización social y co-creación de devenires de lo vivo, que desdibujan la frontera entre lo natural y lo artificial. Su proyección se traduce en horizontes de futuro que hacen especial énfasis en los aportes de ciencia y tecnología. Estos paisajes estudian la producción de entornos emergentes de la vida artificial, la cuántica y las ciencias de la complejidad, así como de lo indeterminado e inanticipable. La interacción entre posnaturalezas, ciencias sociales artificiales y ecologías vienen a generar este nuevo campo de estudio. A continuación, quisiera presentarles entonces los capítulos que conforman este libro en su orden de aparición. El primero se titula Paisajes Artificiales e Informales, escrito por Jaime Hernández García, Raúl Niño Bernal e Iliana Hernández García. Trata acerca de la construcción de un concepto y el aporte a una teoría abierta de la nueva posnaturaleza de los paisajes autoorganizados. La informalidad construye una perspectiva que permite identificar la producción de sorpresas y de novedades en la forma como los habitantes generan sus propios espacios comunitarios. Dichas condiciones son consideradas desde el concepto de emergencia computacional como posibilidades de horizontes artificiales de habitabilidad que no pueden ser definidos o planeados de antemano. Se trata de adaptaciones urbanas que se generan desde la vida cotidiana mediada por tecnologías. El capítulo Emergencia de la arquitectura virtual, de Raúl Niño Bernal, investiga el campo procesual de la simulación
de los horizontes posibles de emergencia. Se aborda una metodología abierta relacionada con heurísticas computacionales para indagar sobre los conjuntos sociales y sus sistemas de habitabilidad. Para ello se estudian aspectos como los sistemas artificiales, las transformaciones de la materia a distintas escalas, la comprensión de la diversidad de mundos posibles y de organismos presentes en estas escalas, los procesos de indeterminación, de autoorganización, en donde lo espontáneo de la emergencia resulta ampliamente significativo para hacer comprender algo que siempre está oculto o desconocido por quienes somos observadores. Paisajes humanos y vida liminal, de Iliana Hernández García, expone la idea de una vida en el límite, generada a partir de procesos biocomputacionales pensados desde el bioarte y el conjunto de paisajes postantropocéntricos. Se analizan creaciones inmersivas hechas con software húmedo, cultivo de tejidos, células y lípidos, así como de ecosistemas e instalaciones construidas con autómatas celulares y modelamiento de agentes. El propósito es aportar a una teoría estética poshumana para pensar en la emergencia de la vida como podría ser, alternativa a la que conocemos y sobre la cual no hay acuerdo sobre su definición o sus bordes. Paisaje virtual de la Cuarta Revolución Industrial, de Carlos Eduardo Maldonado, es la exposición que acabamos de escuchar de Carlos, quien nos acompaña, y que presentó la virtualización como el encuentro y la generación de posibilidades que transforman radicalmente la imagen y la comprensión misma del mundo, superando incluso la aproximación empírica de la realidad. En estas interacciones se evidencia la continua complejización del mundo y la comprensión de cómo el universo es un enorme sistema de procesamiento de información donde la computación ha sido protagonista. Arquitectura biodigital y genética, de Alberto Esteves, analiza la aplicación de nuevas técnicas biológicas y digitales a la arquitectura y el diseño. Desde allí llega a formular paisajes virtuales multiescalares y con diversidad de materiales que advierten sobre la articulación entre la naturaleza y la computación para la fabricación de una arquitectura digital. El ADN como software evolutivo para el crecimiento autónomo de los espacios se propone para la obtención de arquitecturas vivas. Calculating Turing, Thinking Wittgenstein, Artificial Intelligence and Metabolic Architectures, de Dennis Dollens, investiga la relación existente entre Turing y Wittgenstein en el marco de la filosofía y la computación bajo la perspectiva del diseño. Tiene como propósito pensar las arquitecturas metabólicas basadas en inteligencia artificial para la producción de espacios y paisajes transformables. Se trata de un camino ontológico que gira en torno al machine learning y a la simulación digital con aplicaciones en el objeto y las escalas urbanas. Creatividad de frontera, de los paisajes poshumanos a los paisajes metaónticos, de Félix Gómez Hernández. Estudia el tránsito de los paisajes desde la perspectiva reduccionista hacia los paisajes en una comprensión emergentista, a través del análisis de los procesos de indagación de universos poco explorados. Literalmente se trata de paisajes en ausencia del humano, destinados a ser imaginados o habitados por individuos por venir. On Earth, Disorientation, Landscape and the Technical Map, de Lawrence Beard, discute las opacidades y anomalías existentes en el mapeo del planeta, en particular aquel que encontramos en Google Earth. Si bien este ostenta una gran transparencia en la veracidad de los datos, es posible hallar intersticios en ello. A partir del enfoque de la memoria técnica de Bernard Stiegler, se analiza la falla del proyecto moderno de mapear el mundo y con ello la industrialización del conocimiento, con lo cual escapamos al control de los sistemas modernos, puesto que este deseo tecnocrático se ha vuelto inalcanzable. De este modo se pregunta por el nuevo rol de la imagen de la Tierra como objeto temporal, producto de la acción global de participantes locales. Paisajes digitales en los ecosistemas financieros, de Óscar Granados.
Presenta los procesos de intercambio que ocurren en los mercados financieros desde la perspectiva de los ecosistemas de datos, en donde se genera un paisaje virtual de redes de conocimiento e interacciones entre agentes humanos y no humanos. La apuesta de la investigación es la identificación de un ecosistema artificial y temporal basado en inteligencia artificial, el cual exhibe comportamientos vivos. Arte y ciencia en la contemporaneidad, el laboratorio Tierra y la artista intrusa, de Paz Tornero. Presenta una investigación sobre la experiencia de datos que se extraen de la Tierra y que la han convertido en un laboratorio, tanto para la ciencia como para el arte. En ello se inserta la participación invasiva del artista para analizar las formas de comunicación, traducción y comprensión de estos paisajes ecoartificiales. Hacia una ontología de la ciudad desde el paisaje edificado en altura, de Germán Montenegro Miranda, propone un análisis desde la perspectiva del ser y el devenir de los entornos habitables, de un tipo de espacio-temporalidad que se ha venido transformando en paisajes edificados crecientes, con especial énfasis en el análisis del poder que es agenciado por una red de actores específicos y estudiado desde las teorías de Bruno Latour. Entornos urbanos informales, casos en Vilna, Lituania, de Tomas Kasiriuskas. Se analiza el paisaje informal e ilegal de distintos asentamientos urbanos en Vilna, Lituania. A través del uso de la semiótica, se estudia cómo emergieron y se comparan entre sí. El propósito es analizar desde una perspectiva filosófica las dicotomías formal e informal, temporal o eterno, orden o caos, legal o ilegal, las cuales suelen ser aplicadas a dichos entornos. Se cuestiona cómo ocurre una exacerbación de la ley, paradójicamente unida a una pérdida de los derechos por parte de los pobladores. Paisaje, barrio popular y memoria, de Olga Ceballos. Presenta una introspección de la propia investigación de la autora acerca de la vivienda en los sectores de bajos ingresos en Bogotá, con el propósito de preguntarse cómo es el paisaje informal que emerge allí. La construcción de paisaje es entendida a partir de los planteamientos de Carlo Emonino y de Aldo Rossi acerca de cómo pensar en términos de permanencias, de memoria e historia de los habitantes. El borde informal, en tanto obra estética, la escena de Rancière como instrumento para develar otro pensamiento, de Sandra Caquimbo Salazar. Investiga el concepto de borde, característico de la informalidad de los sectores populares, donde éste supera y cuestiona los límites, no solo físicos, sino incluso del pensamiento. Y el último capítulo, Across Imaginary Lines, Guatemex, Relational Architecture and Migratory Aesthetics About Boats, de Claudia Costa Pederson. Presenta un análisis de la intervención de 3 artistas en el borde entre México y Guatemala, desde la perspectiva de un paisaje informal que se articula con las necesidades locales y su poética de indeterminación. Un impacto político se gesta en la convergencia de invisibilidades a través del concepto de arquitectura relacional de Rafael Lozano Hemer y de una perspectiva de paisajes migratorios informales. Quiero expresar mi agradecimiento junto con Raúl y con Jaime a los autores, los coautores de este libro que compartieron esta pregunta acerca de los paisajes artificiales, que tiene como propósito entonces construir un paisaje de conocimiento que enlace alternativas y posibilidades antes inexploradas en el devenir del pensar radicalmente desde la innovación conceptual. Y esta última imagen contiene algunos de los últimos libros publicados en la colección Estética Contemporánea, casi todos ellos, y otros publicados en el sello editorial. Invitamos entonces a su consulta, a sus preguntas. Muchos de ellos se encuentran en línea en este momento, inclusive el que estamos presentando en el día de hoy. Bien, permítanme un segundo entonces
Dejo de compartir mi pantalla para pasar a lo que sigue. Perdón, un segundo y ya estamos. Bien, entonces en este momento continuamos con la exposición que hará el profesor Raúl Niño Bernal, director del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño, editor también de este libro en conjunto con nosotros. Adelante, Raúl. Gracias, Ileana, y un saludo a Carlitos, que nos acompañó con tan magnífica conferencia sobre su capítulo en este libro. Voy a compartir un texto de conjunto de lo que fue el libro, pero fundamentalmente quiero empezar diciendo que este libro de paisajes artificiales es un resultado de investigación de nosotros en el grupo de Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad, conformado por Ileana, por Jaime y yo, por Maritza. Maritza Granados, que no se encuentra aquí con nosotros, pero que de alguna manera hace parte también del grupo. Este libro indiscutiblemente se hizo también pensando en un libro anterior, que fue el de Ecopolítica de los Paisajes Artificiales, con el cual se retomaron algunos conceptos hacia la perspectiva de los no humanos y hacia otras perspectivas de complejidad, especialmente en el campo de las ecologías, que nos avisoraron un gran espacio con el cual hicimos una reflexión importante de otros tipos de ecologías que estaban presentes en esta tendencia hacia los paisajes artificiales. Entonces, la tesis principal del libro de paisajes virtuales trata de la exploración sobre las transformaciones sucesivas de los entornos tanto virtuales como edificados e informales en relación con la innovación científica y tecnológica del acontecer de la habitabilidad. Estas transformaciones están ampliamente relacionadas con las incorporaciones que se vienen realizando de manera paulatina con el paisaje y la diversidad y su complejidad. La artificialidad está imbricada constantemente a nivel de los paisajes virtuales, informales y edificados, los cuales son el eje central del libro que estamos comentando. Y en él se exploran las relaciones hacia las posnaturalezas que configuran relaciones e innovaciones y procesos a partir de una teoría abierta. Los argumentos expuestos en cada uno de los paisajes establecen una relación de continuum para establecer conexiones con la emergencia de los paisajes a nivel virtual, informal y edificados. Lo central de estos paisajes es que existen procesos de bioinformación que integran conexiones claves en diversos momentos para todos los actores, agentes y habitantes de los entornos, especialmente urbanos. Los datos y la información conforman un epicentro de sensaciones y decisiones para el devenir constante de acciones que involucran las condiciones procesuales que provienen en conjunto con la computación, la tecnología y un ámbito de información disruptiva jamás pensada. Esto también hace relevante para la habitabilidad de los paisajes artificiales, pues la cercanía que se tiene hacia estos es una posnaturaleza que posibilita la vida contemporánea y para ello se requiere interconexiones con la ciencia y los nuevos campos de conocimiento que se interceptan entre sí. En la perspectiva de ser editores, tuvimos varios enfoques convergentes al tema del libro, entre ellos el escenario que acabamos de escuchar, más contemporáneo y disruptivo de la industria 4.0, ya que está entre nosotros y en el cual se vienen haciendo las diversas transformaciones para nuestros entornos de habitabilidad. Por una parte, se trata de la dimensión epistemológica de la ciencia y del conocimiento, que resulta transversal para que la mayoría de las tendencias de producción a escala local en muchos sectores industriales y de campos de conocimiento, también de servicios, tengan la perspectiva global, sostenible y de resiliencia
que tengan como eje la virtualización procesual en los campos de conocimientos. Esto se traduce también en que la computación cada vez alcanza mayor conexión con diversos estamentos científicos y sociales a escala incluso interplanetaria. Lo anterior quiere decir que los dispositivos con los que contamos la especie humana en la actualidad, por una parte, posibilitan el acceso directo a la información y al conocimiento, y por otra parte, tienen conexión con redes de conocimiento en múltiples direcciones, como el caso, por ejemplo, del Internet. Existe un proceso termodinámico subyacente en el cual la creatividad es un insumo clave en el devenir humano para comprender que los paisajes se configuran a partir de los datos y las informaciones que circulan a velocidades superiores a los bits. Y existen fuerzas que ya no solamente están en el contexto eminentemente local. Nociones como la de paisajes metaónticos propone la articulación de la emergencia y de la creatividad de la especie humana y, por otra parte, explorar las dimensiones poshumanas que discurren en la adopción de los sistemas artificiales en los cuales convergen conexiones biológicas y de máquinas inteligentes. El ámbito contemporáneo ha dispuesto una gama de conocimientos relacionales y de grandes posibilidades hacia las dimensiones poshumanas, las cuales están orientadas a las transformaciones radicales de los comportamientos que han incrementado problemas actuales como los del antropoceno a escala global. Con lo anterior, es necesario analizar la complejidad de las ciudades, entornos sociales que, debido a su condición, requieren otras relaciones políticas cuyos estilos sean tendientes a las políticas afirmativas, de las cuales ha hecho una muy buena mención Rossi Braidotti. Respecto a este tenor, se requieren campos de conocimiento para que los entornos informales sean comprendidos en sus bordes, los cuales son difusos respecto a los trazos impuestos por la planeación en términos teleológicos. Igualmente, se exploran otros campos epistemológicos para comprender que los barrios populares y las condiciones de lo informal son dimensiones de otra riqueza y condición en que el mundo de los saberes, la memoria, a la cual no solo está orientada la reminiscencia, sino también el futuro. Estos aspectos son espejos de muchos lugares, principalmente en ciudades y latitudes del mundo. Asimismo, se interrelacionan las ideas de autoorganización de edificios y materiales que intervienen activamente en la habitabilidad y en la homeostasis territorial y cultural, sino también en un ámbito procesual insospechado de la inteligencia artificial o de organismos como microbios y bacterias que hacen interacción a nivel de conciencia y de los pensamientos de nuestra especie. Esta condición también establece otra relación a nivel computacional y de dispositivos electrónicos como el celular, las tablets y otros que nos acompañan y nos rodean cotidianamente, pero también advierte de posibilidades performativas de la arquitectura en los paisajes de nuestros entornos. Paralelamente, otras conexiones cosmológicas introducen nexos en los paisajes artificiales y se trata de los meridianos, las estrellas o las posiciones lumínicas del Sol. Esta información que proviene de las condiciones exobiológicas nos retan a comprender más agudamente la información somera que se interpreta y a veces las comprendemos o las vemos en las imágenes de Google Earth. Se trata de conocimientos altamente relevantes en el conjunto de todos los paisajes que están anunciados en el libro. Otros aspectos que hacen hibridación con la contemporaneidad que discurre es la información de las redes financieras que configura un paisaje transversal entre lo virtual y lo informal y lo edificado, y trasciende la idea de habitabilidad no solo en el sentido de lo físico de un lugar, pues se trata del viaje de los datos de información acerca de transmisiones y de transacciones acerca de los valores que fluctúan alrededor de las finanzas personales o de múltiples organizaciones. Así las cosas conforman un conjunto significativo de actores que intervienen de manera activa en el paisaje que se visualiza como edificado, pero en sí
entruncan otras relaciones culturales de lo que se denomina como espacio social en el cual asistimos simultáneamente a dinámicas, conflictos y plausibilidades sobre la habitabilidad de las ciudades. Como cierre de esta reflexión, en conjunto del libro, quisiéramos referirnos a los espacios de las artes como los nexos hacia los ámbitos científicos y ecológicos para hibridar otros campos aparentemente disímiles, pero que están orientados a los procesos heterogéneos que en la época contemporánea estamos llamados a comprender. También el papel que juegan los diversos contextos, no solo de la escala micro, sino de los temas arquitecturales en los cuales se tejen nexos culturales y sociales en los cuales se extrapolan las relaciones locales y globales. Los paisajes artificiales en sí son los mundos y la metodología de campos de conocimiento abiertos en los que pivotan los cambios y las dinámicas creativas que hoy nos caracterizan como especie poshumana. Bueno, hasta acá quería hacer esta reflexión y esta presentación como parte del grupo editor. Muchas gracias por su atención. Raúl, muchas gracias por tu presentación. Y ahora continuamos con Jaime Hernández. Él es profesor titular del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño y también editor en conjunto en este libro. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Ileana. Un saludo para los asistentes y también un especial saludo para Carlos Maldonado, para Ileana y para Raúl, editores estos últimos junto conmigo del libro que estamos presentando hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla para compartir algunas ideas y reflexiones. Creo que ya se está viendo, ¿no es cierto, Ileana? Sí, correcto. Vale, bueno, muchas gracias. Yo quisiera referirme un poco más a uno de los temas del libro que se ha denominado como paisajes informales o paisajes artificiales informales. Como ya pues se ha explicado, el libro quiere colocar el concepto de los paisajes artificiales como una posibilidad de exploración y como un aporte para entender esa conjunción entre lo natural y lo artificial, en la apuesta a configurar mundos posibles donde los procesos de ciencia y tecnología, autoorganización social y co-creación, digamos, se entrelazan para producir esa relación que es una relación que cada vez pues, se desdibuja más entre una cosa y la otra, es decir, entre lo natural y lo artificial. Esto en el libro se trata a partir de esa especificación o esa relación entre ese continuum, entre lo que hemos llamado tres paisajes, los virtuales, edificados e informales, que realmente, pues más que una existencia particular o individual de cada uno de ellos, es una relación, es una navegación entre uno y otro de manera permanente y de manera simultánea. Sin embargo, y dentro de este marco, quisiera referirme o pararme básicamente desde lo que hemos entendido y estamos, insisto, colocando a discusión en lo que hemos llamado pues, paisajes informales. Varios capítulos del libro, como ya lo mencionó Ileana, abordan el tema desde distintas ópticas, distintas perspectivas, distintas visiones de cada uno del trabajo y de la investigación y de los intereses, por supuesto, de los distintos investigadores aquí en Colombia y varios fuera del país, para ver cómo esas relaciones entre dos cosas aparentemente opuestas, como es lo informal y lo tecnológico, se unen, ¿sí? Y convergen en más allá de asuntos puramente circunstanciales a cosas mucho más estructurales y profundas. Y en esa relación, ¿sí? En esa mirada cruzada desde la ciencia y la tecnología,
se pueden visualizar, proponer, pensar nuevas maneras e innovadoras, diría yo también, conceptualizaciones, que nos permiten mirar el tema de lo informal también desde otras ópticas, ¿sí? Superando un poco, como coloqué acá, visiones tradicionales y de cierta forma estáticas, y también de cierta forma poco productivas, o que de cierta manera, creo yo, por eso lo coloqué entre paréntesis, que se han venido agotando a lo largo pues, de décadas de un trabajo, de una reflexión, de una investigación alrededor de lo informal. Entonces, estas visiones tradicionales que por ser tradicionales no son malas o no son falsas, pero sí, como dije hace un momento, hablan de una mirada que quizás se está agotando y que necesitamos otras. Pero esas visiones tradicionales o corrientes, digámoslo así, pues corresponden a unos elementos con los cuales entendemos paisajes como el que estamos viendo a la izquierda de la diapositiva, ¿sí? Que los llamamos de manera general asentamientos informales o barrios populares o hábito popular. Bueno, hay muchas categorizaciones con que la literatura los trabaja, los identifica, los conceptualiza. Pero básicamente se refieren a cosas como las que están anotadas al lado derecho. Son unidades socioespaciales, fundamentalmente, ¿no? Pues como lo ha entendido un poco la literatura del tema a lo largo de tantas décadas. Y yo anoté artificiales, que aunque no se hace evidente en la literatura, se hace evidente, por ejemplo, cuando vemos una foto como la que tenemos al lado izquierdo, ¿no? Lo artificial entendido desde múltiples características, en este caso o en esta foto, desde infraestructura de movilidad, evidentemente ha jugado un papel y sigue jugando un papel, y como vamos a comentar en unos minutos, quizás es más sustancial y más importante del que probablemente hayamos pensado. La segunda, que conjugan lo humano y lo no humano. Sí, lo humano es evidente, digamos, y más allá de eso, buena parte de la exploración sobre los barrios informales, asentamientos populares, pues se han fundamentado, por un lado, en lo físico-espacial, pero por otro lado, en lo socioeconómico y sociocultural, ¿sí? A través de los movimientos sociales y de las relaciones sociales y humanas, por supuesto, ¿no? No es en vano que buena parte de la literatura sobre estos temas haya nacido y sigue siendo muy importante desde las ciencias sociales, ¿sí? Casi que más que desde cualquier otra disciplina. Pero, nuevamente, anoté lo no humano porque eso también ha estado presente siempre, no se ha hecho tan visible o tan evidente en la literatura, aunque no es que no haya existido, pero fundamentalmente como la ciudad en su conjunto, y quizás como voy a comentar un poquito más adelante, en estas áreas urbanas latinoamericanas y ciudades colombianas, por supuesto, quizás con un poco de mayor relevancia e impacto. Lo tercero es que estas áreas, lejos de ser minoritarias, lejos de ser simplemente unas pequeñas áreas en nuestras ciudades de nuestra región latinoamericana, son sustanciales, ¿sí? Son inclusive mayoritarias. Datos, por ejemplo, de Bogotá a la fecha sitúan más o menos un cuarto de la ciudad que es a la fecha desarrollada en áreas que se pueden denominar de desarrollo informal. Y más del 50% de ciudades como Bogotá ha tenido algún origen en la informalidad. Ya muchas de estas áreas pues han sido totalmente incorporadas y formalizadas, entre comillas, pero se puede reconocer algunas veces y algunas veces no sus orígenes informales. Es decir que esta urbanización no es marginal en términos ni de su tamaño ni de su impacto. Entonces que tienen una importante, un importante espacio dentro de lo que es la urbanización y por supuesto la fundamentación socioespacial de lo que son las áreas en América Latina. Que entre una de sus características fundamentales, si no es que la más importante, es que han sido autodesarrollados, es decir,
en gran medida han sido autogestionados, muchas veces autoconstruidos también por los mismos residentes, y hablan siempre de un desarrollo gradual, progresivo, por etapas y demás. Y tradicionalmente han sido vistos desde lo social, lo económico, como un ámbito del desorden, de lo ilegal, de lo ineficiente. Que si ustedes miran, varias de estas palabras son negativas, por supuesto, ¿no? Ilegales, ineficientes, pobres y demás, ¿no? Que por supuesto, creo yo, hacen parte de poder entender estas áreas de manera general, pero que también quizás, como voy a comentar en un momento, pues olvidan otras características. No porque estas no existan, sino porque no son las únicas. Dentro de estas otras características, y retomando la diapositiva anterior, quizás la más importante es la de la autoorganización, no solamente la de autodesarrollo, como decía hace un momento, sino la autoorganización, la capacidad de estas unidades sociales, espaciales, de autocrearse, ¿sí? Nuevamente a partir de la autogestión, autodesarrollo, autoconstrucción y demás, pero como concepto yo creo que esto es muy importante. Es como estas áreas de carácter importante por su tamaño y por su impacto se han ido a lo largo de los años autodesarrollándose, desde unos inicios muy precarios hasta ser incorporados totalmente en la ciudad, en la fábrica urbana, y no poder reconocer su origen informal. Entonces, autoorganización como un concepto clave que, como vamos a ver un poquitico más adelante, liga de manera total y directa con lo artificial, con lo digital que nos hablaba Carlos, y con, en general, estas visiones más organizadas desde otros ámbitos que se han comentado. Habla de un tema de co-creación, que eso también es muy importante, ¿sí? Estas cosas no son, estas áreas no son diseñadas o formuladas o planeadas desde un solo ámbito, sino del trabajo colectivo de base, pero también el trabajo colectivo con otros actores, de negociación, de acuerdos y demás, que tiene una suerte de desarrollo autoorganizado que se puede medir día a día, ¿sí? Que tiene que ver en esa interacción cotidiana de los distintos actores que están en estos lugares, que en esa interacción van generando y van autoorganizando y desarrollando lo que son estas áreas, que exhiben unos niveles interesantes, importantes de creatividad, y también que eso lo ha reconocido muchas veces la literatura, en cómo estos lugares y cómo la comunidad de los residentes exhiben, ¿sí? una serie de herramientas creativas e innovadoras que generan un espacio físico-espacial de interés, muchas veces con problemas, muchas otras por supuesto, pero también exhiben creatividad e innovación en lo social, en lo cultural, en lo político, en las formas de organizarse y demás, que son adaptativos y resilientes, una característica creo yo bastante evidente, y es que van afrontando las dificultades y los problemas como van viniendo y los van resolviendo, ¿sí? Un poco a manera general, me parece a mí muy interesante, porque no es, bueno, a este problema lo vamos a solucionar, sino como una inteligencia colectiva, se va adaptando y va logrando generar los acuerdos y las respuestas que necesita para seguir adelante, que son evidentemente multidiversos o diversos y multidimensionales, ¿no? No son mucho más que otras áreas de las ciudades. Podemos aquí encontrar esa gran diversidad social, étnica, económica, cultural, particular, etcétera, ¿sí? Que nos aleja mucho de esas concepciones donde entendemos los lugares estos homogéneos en términos económicos, u homogéneos en términos raciales, u homogéneos en términos de la respuesta físico-espacial que se da. Todo esto en un ejercicio que hicimos con Iliana y que estoy citando a un estudiante de arquitectura que se llama Jorge Borges,
que hizo este diagrama para entender cómo se pueden tejer relaciones entre lo informal y lo artificial, a partir de un capítulo que escribimos con Iliana, que salió publicado a comienzos de este año en el libro Routledge sobre el lugar, Routledge Handbook of Place, que se llama Lo inteligente y lo informal, hablando de dos características fundamentales, la autoorganización y la cotidianidad. Y entonces, en este resumen que hace Jorge, ¿sí?, del capítulo que escribimos con Iliana, teje evidencia, digamos, ese tejido que nosotros intentamos hacer con Iliana, de ver cómo esto de lo artificial y lo informal, pues no son caras opuestas, sino es un continuum, ¿sí?, que puede entenderse, que puede leerse desde un ámbito, es decir, del lo informal, o desde el otro, es decir, desde lo inteligente o lo tecnológico o lo artificial. Porque muchas de las características que nosotros encontramos en las ciudades inteligentes, por ejemplo, como redes complejas que se conectan, por hablar de una, son también características de los asentamientos informales o lo indeterminado, ¿sí? O estos patrones de autoorganización y cotidianidad a los cuales se va armando. Entonces, es algo sobre lo cual en el grupo de investigación del que pues, Raúl, Liliana y Maritza somos miembros, pero también el libro en que estamos lanzando hoy, empezamos como a tejer esas relaciones y a proponer esos ámbitos conceptuales de discusión, ¿sí?, y de posibilidad que nos entran o nos ingresan a proponer unas nuevas conceptualizaciones o una agrupación de viejas conceptualizaciones para hacer avanzar los temas, básicamente. En esta propuesta que con este libro lanzamos del concepto de los paisajes artificiales. Y esas nuevas conceptualizaciones pues tienen que ver con el poshumanismo o con el no solo humano de estos asentamientos y en general de lo que es nuestra habitabilidad urbana en nuestro país, pero también en nuestra región particularmente, donde hay una interacción con otras especies, ¿sí?, que se hace cada vez más evidente, diría yo, y que también diría yo que es mucho más urgente y necesaria su visibilización, que no son lineales, ¿sí?, que no tienen un proceso lineal de ser ni entendidas ni desarrolladas, por el ámbito también de ser estructuras complejas, es decir, multidimensionales que interactúan al mismo tiempo de manera simultánea para crear otras cosas que no las conocemos necesariamente por anticipado, es decir, están muy mirándose desde una órbita distinta, una opción diferente a la planeación formal, ¿sí? Son indeterminadas e irreductibles, no pueden definirse con claridad, ¿sí?, como la vida misma, por supuesto. Son procesos socioespaciales que pueden ser simulables y moldeables o modelables, más bien desde la tecnología, que eso es algo sobre también sobre lo que estamos trabajando, no solamente a nivel de investigación, sino a nivel de docencia, y una de las apuestas también muy importantes que hace el programa de la maestría en paisajes artificiales que el departamento pues ha estado trabajando con la compañía y el apoyo de colegas de otros departamentos, que son sistemas capaces de funcionar lejos del equilibrio, ¿sí? Por supuesto, más claro en los asentamientos informales que este ejemplo pues es difícil de conseguir. La tensión, el conflicto, el desequilibrio, por decirlo, o el no balance, es parte crucial del día a día de estos lugares. Y para finalmente, que ya creo que me estoy pasando de mi tiempo, construir una propuesta o una opción de entender estos sitios de la ciudad como la ciudad misma, como mundos posibles socioartificiales. Dejo aquí con la idea de decir que se trata un poco de proponer con el libro y desde los distintos paisajes que trabajan de manera articulada. Yo me tomé la libertad de extraer uno de ellos para poder profundizarlo un poquito más, pero son de manera articulada. Entonces trabajan
este concepto, esta opción, esta manera o esta mirada de proponer lo artificial como una categoría para poder articular estas otras concepciones y otros desarrollos, en particular, o desde mi punto de vista más bien, sobre lo habitable, pero también desde otros ámbitos como el diseño, el arte, la ciudad, etc. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Pasamos entonces ahora al espacio de preguntas, de debate, de discusión. Les invito a que continúen colocando sus preguntas en el chat para luego ser aquí anunciadas, expuestas a los conferencistas. Comienzo entonces transmitiendo 3 preguntas a Carlos, que son las siguientes. La primera es, en el libro de Complejidad de la Verdad, ¿cuál es la relación entre la o las ideas de verdad y lo posible y lo imposible? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, Carlos, es si puedes ampliar un poco más sobre el hecho de que no hay diferencia entre la biología y la física en este momento. Y la tercera pregunta es acerca del artículo de epistemología de la imposibilidad o ciencia de la indeterminación. Si puedes ampliar un poco más, ¿cómo se construyó la epistemología de la imposibilidad en la relación o en la tensión de los marcos que puede llegar a contener la idea de epistemología? Esas son las preguntas para Carlos. Entonces, por favor, si quieres comenzar. Adelante. Te agradezco. Señoras preguntas. Bueno, sí. También salió durante la pandemia otro libro mío. Te agradezco mucho a quien ha hecho esta pregunta sobre la complejidad de la verdad. Tengo que hacerte una confesión pública. Ese hasta el momento es mi libro más personal, más íntimo. Y entonces, como personal e íntimo, de la actuación, lógicas no clásicas, otro libro anterior mío que ya va por segunda edición, en la experiencia del mundo, en la experiencia cotidiana de la vida. Y entonces tiene todo sentido tu pregunta sobre la vinculación entre el problema verdad, entre comillas ahí, porque es un problema, entre el problema verdad y la incorporación de las lógicas no clásicas. La marca distintiva de complejidad es la pluralidad o la diversidad, pero que sea irreductible. El mundo está hecho de numerosos relatos y no termina de decirse de una manera más que de otra, lo cual por lo demás no significa que el mundo sea inefable, simplemente que debemos poderlo traducir de un lenguaje al otro y, digamos, más o menos era lo que quería decir en ese libro, digamos, con respecto a la primera pregunta. Y Liliana, te presento disculpas, olvido la segunda, pero me acuerdo de la tercera. Por favor. La segunda, sí. La segunda pregunta es si puedes ampliar un poco por qué no hay diferencia entre biología y física en este momento. Mira, esto es maravilloso. Te podría hablar de autores, de líneas de investigación, centros de investigación, etc. Esto es apasionante. Hoy, provenga yo de la biología o provenga yo de la física, o como el caso de la mayoría de nosotros, digamos de las ciencias sociales y humanas, en el sentido, o de las humanidades, en el sentido amplio incluyente de la palabra, incluida la arquitectura y tal, hemos llegado a una confluencia fantástica, ¿cierto? Esa confluencia fantástica es que lo que sucede entre tú y yo, lo que sucede, por ejemplo, entre adenina, citosina, tiamina, guanina, y cuando falta entonces el uracilo, por ejemplo, lo que acontece entre la identificación no local de un anticuerpo y la producción de antígenos, no sé, podría extenderme profusamente al respecto, desde las anémonas, los cnidarios,
pasando por los mamíferos hasta ti y hasta mí, ¿cierto? Es que, ¿cómo se llama? Ya hoy no hay ninguna diferencia fundamental entre biología y física. Esto tiene una enorme consecuencia, y eso lo digo como una amable sugerencia. La ciencia fundamental ayer fue la física clásica, yo lo que sin fundamentalismo, la ciencia fundamental es la biología. Supuesto que lo que es un sistema vivo no ciertamente un material, un stuff, una materia, una hule particular, sino un comportamiento. Los sistemas vivos son comportamientos, expresiones, dinámicas, acciones. Maravilloso. Y finalmente, estas acciones son no sin la esfera analógica, son fundamentalmente, ¿cómo se llaman? Digitales, es decir, signos, señales, mensajes, interpretaciones, lo que hace la C. elegans, la E. coli o los organismos que tú y yo queramos, es análogamente lo que hace un chamán o lo que hace tu abuelita o la mía. Leer signos, interpretar signos y señales, y como respuesta generar comportamientos, señales y signos. Y entonces tenemos manifiestamente, digamos, esta confluencia, esta identificación que episódicamente aparece gracias a la Cuarta Revolución Industrial, pero que corresponde a los más fantásticos descubrimientos que estamos llevando a cabo. Sí, la segunda pregunta. Perdóname. Y la tercera, me emociono con las respuestas, perdóname. Fantástico, ¿no? La tercera pregunta es si puedes hablarnos un poco más sobre la construcción de la epistemología de la imposibilidad. Sí, mira, sí, te agradezco mucho. Esta es una historia muy, muy reciente. Algunos antecedentes de esta historia son Heisenberg, son Turing, notablemente, es el teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow, es cierto, y otros más. Es una historia, digamos, en proceso, en marcha, en curso, ¿cierto? Que nos permite entender que los sistemas vivos, que es el tema que nos interesa a ti y a mí, o bien los seres humanos, como un caso particular, ¿cierto? Si pensamos bien, pensamos en todas las posibilidades y en lo imposible mismo. La mente es un rasgo que permea a toda la vida, ¿cierto? Desde la escisión de las células eucariotas y procariotas 1, 2, la búsqueda del núcleo, las unique common ancestor, ¿cierto? 1, 2, gracias a Buse en el 77, la identificación de los de arquea, eucaria, bacteria, etcétera, y demás, hasta el día de hoy, supuesto los hijos que tú y yo estamos teniendo y produciendo, que se llaman vida artificial, inteligencia artificial, robótica y demás, primera manera de decirlo. Segunda manera de decirlo, desde los extremófilos hasta los sistemas digitales que nos permiten el encuentro tuyo en ese instante, lo que hacemos es una exploración incesante de posibilidades y de imposibilidades, mucho más que, y eso lo digo con toda la carga del mundo, el método científico, observación, descripción, conocimiento de lo real. No debo mucho en mi respuesta, porque hay otras preguntas y otros comentarios sobre respuestas mejores que las mías. Y entonces, plenamente aparece por primera vez en la humanidad una epistemología de la imposibilidad y una ciencia de la indeterminación. No, cuando digo indeterminación y no incertidumbre. Cuando Heisenberg publica el paper famoso en 1927, este ya es un tecnicismo, la palabra incertidumbre no la usa. No usa un Sicherheit, sino utiliza los términos Unbestimmtheit y Ungenauigkeit, que es indeterminación, pero lo expresa como principio, porque era la manera que tenía. De ahí en adelante, lo que yo quiero proponerte es que hoy estamos a puertas del desarrollo, o bien
de una epistemología, o lo que es equivalente a una ciencia, lato sensu, que no tiene nada que ver con la ciencia clásica moderna, de la indeterminación. Y es justamente en este contexto como escuchamos con el mayor de los deleites el resumen de Ileana, la exposición de Raúl, la exposición de Jaime de manera puntual. Para no extenderme, es lo que podría decir por lo pronto. Muchas gracias, Carlos, muy interesante. Bien, tenemos dos preguntas, una para Raúl y para Jaime. Entonces, para Raúl, la pregunta es, ¿cuál es la relación de lo poshumano con los paisajes artificiales? En particular, en la relación entre biología, física y lo digital. Gracias, Ileana. Yo creo que la relación que se adviene con el ámbito de lo poshumano que llevamos unos recientes años en esa perspectiva poshumanista implica varias cosas. Por un lado, que la condición humana de la especie humana, pues es necesario mejorarla en relación con otras especies, es decir, se trata de una integración interespecies para que tengamos esa perspectiva poshumana en el sentido de colocarnos en relación con otras especies, lo cual hace fundamental muchas cosas para la vida en conjunto. Y esa forma que se hizo desde algún tiempo atrás de pensar que la especie humana era superior a todas, pues no es posible. Entonces, yo creo que hoy en día, pues poseemos una gran cantidad de dispositivos digitales, telescopios, nanoscopios y todo el conjunto de satélites posibles, además de los elementos que nos rodean cotidianamente, donde esa otra naturaleza de estos elementos hacen posible que entendamos esos mundos a escala micro, a escala nano o que están por fuera del planeta. Entonces, esa es una relación interesante que se podía plantear desde los paisajes artificiales para que tengamos a bien considerar y comprender las condiciones de vida de otros organismos y de otros seres que establecen justamente su conexión fuera de nuestro hábitat cotidiano que nosotros estamos teniendo a la mano. Entonces, el paisaje artificial se construye de varias maneras en esta relación. Primero, pues obviamente una condición de entendernos como poshumanos, utilizando ampliamente la creatividad para fines ecológicos mejor propiciados. Y lo segundo también para pensar en esos otros escenarios que serían los espacios de habitabilidad de esos otros organismos que en sí constituyen relaciones interesantes en este devenir de la habitabilidad contemporánea. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Y finalmente, una pregunta para Jaime. La pregunta consiste en si puede ampliar un poco más sobre la relación entre autoorganización y las formas de lo digital o de lo tecnológico. Sí, gracias, Ileana, y gracias a quien hizo la pregunta. La autoorganización, ¿sí me escuchan, perdón? Sí, perfecto. Perdón, Te escuchamos. Gracias, es que dice acá que mi micrófono estaba apagado, entonces me preocupé. Bueno, decía que la autoorganización de manera creciente y reciente es un concepto que ha ganado mucha validez y mucho reconocimiento dentro de muchos ámbitos y particularmente sobre los estudios urbanos. En el entendido que hay otras formas de planear o de organizar los ambientes urbanos, teniendo en cuenta, y también por eso de manera un poquito más reciente, pues que ya nos estamos acercando en general en el mundo entero a que un 80% de la población es urbana. ¿Sí? Latinoamérica ya está en esa etapa,
Estados Unidos y Norteamérica está por encima de ese porcentaje y únicamente África está por debajo de ese porcentaje. Entonces el ámbito urbano empieza a ser una categoría importante, no solamente de análisis, sino de entender la vida humana y no humana en el planeta. Entonces el concepto de autoorganización, ¿sí? Como un concepto asociado, como digo, en distintos ámbitos, pero asociado al urbano, ha ganado más y más relevancia. ¿Sí? Hace 20 años, diría yo, uno no lo escuchaba prácticamente en ningún lugar, ahora lo escucha de manera más permanente, más frecuente, perdón. Pero este concepto de autoorganización uno lo puede trazar o lo puede encontrar, insisto, desde distintos ámbitos, y uno de ellos es desde lo digital, ¿sí? Desde lo computacional. Sí, de cierta manera, como, bueno, Carlos acá es un experto, pero otros lo podemos entender igual. Entendemos que los computadores, entendemos que esa inteligencia que está por detrás de estas máquinas, ¿sí? Básicamente son unas maneras de entender la autoorganización. Y en el artículo al capítulo que mencionaba Eliana, que construimos usted y yo, ese concepto lo tratamos de manejar desde ese ámbito, comparando, ¿sí? Lo artificial, lo computacional y lo digital, que es puramente, digámoslo así, maquínico, por decirlo de alguna forma, con la autoorganización social, ¿sí? Que también deviene de una serie de procesos que se van perdón la reiteración, la redundancia, autodesarrollando para producir lo que vemos, ¿sí? Entonces, yo diría que en los próximos años, porque ya viene pasando, vamos a escuchar más y más el concepto de autoorganización en general en los ámbitos urbanos y en particular en los ámbitos de los asentamientos informales. Y es un concepto que fácilmente se asocia y puede trazarse, además, desde los ámbitos computacionales y tecnológicos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Entonces pasamos a esta última pregunta, parece ser, que si ustedes me permiten, yo voy a aproximar alguna respuesta. Es una pregunta que nos hace Felipe Londoño. Dice, ¿podrían los paisajes artificiales servir como guía para crear una nueva cartografía que incorpore la inteligencia artificial para identificar los principales retos de los procesos evolutivos de los seres humanos y no humanos? Bien, me parece muy interesante la idea de pensar en una forma, digamos, una forma otra de cartografiar que no mapear, ¿cierto? Los procesos de evolución que están relacionados, pero que son de todas maneras distintos entre los seres humanos y los no humanos. Procesos evolutivos a nivel biológico, a nivel tecnológico, a nivel cultural y en otras dimensiones también, y que tendrían como interés la relación con lo no humano en poder acaso producir una mejor integración o relación. Es decir, ahí me parece que la clave está en cómo los seres humanos hemos estado aislados, autoaislados, con relación a todos los demás, a todas las demás especies orgánicas o a las especies maquínicas, y cómo de alguna manera una comprensión de paisajes artificiales nos puede ayudar, digamos, en ese vínculo, en un vínculo que ha sido de una comunicación que no ha sido de doble vía, que ha sido de una sola vía, fuertemente impuesta, con bastantes elementos de dominación, en realidad, de los humanos hacia los no humanos. La visión ecológica o ecofilosófica ya empieza a hacer esa apertura, pero es bien interesante pensar cómo con la inteligencia artificial para el rastreo de datos, para la cartografía computacional de esos procesos de coevolución entre humanos y no humanos, puede quizás, digamos, tener otra puerta, otra posibilidad, digamos, que pueda abrir un poco esos caminos de producir unas líneas de comunicación con esos seres no humanos. Esa es incluso la propuesta misma de lo poshumano,
y a elementos que también tienen que ver con lo metahumano. Comprensión de esas especies y de esa visión interespecie. Bien, entonces ya con esto vamos cerrando la sesión de hoy. Quiero agradecer a los asistentes por acompañarnos, especialmente a los autores, a los demás autores del libro, también en particular a los asistentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a aquellos del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, de otras facultades y también de otras latitudes. Estaremos teniendo una próxima sesión de este seminario para aproximadamente dentro de un mes, a finales de mayo, le estaremos enviando la invitación. Y en especial quiero agradecer a los expositores el día de hoy, a Carlos, a Jaime y a Raúl por sus exposiciones, su presentación. Y pues desearles a todos entonces una buena tarde y nos veremos en la próxima ocasión. Sí, muchas gracias por haber compartido este espacio en conjunto y muchas gracias a los asistentes por haber estado escuchando esta exposición.